precisamente mencionando que él estuvo aquí, ahora sí que tanto viviendo como también profesando, sí, parte de todo lo que él vino haciendo, y por lo que he recordado, para no meternos mucho en detalles religiosos, ¿bien? Como les menciono, este es el nombre de la calle. El nombre antiguo de esta calle es calle de la Portería de Santa Inés, precisamente por estar dando entrada al convento de Santa Inés. Vamos a cruzar con cuidado en la calle, aprovechando que está el rojo, y vamos a pasarnos hacia la calle 3U, ¿sí? Y vamos a avanzar sobre la misma acera de forma ordenada, ¿sí? Para que no entremos un poco del siglo XVII, ¿sí? Y XVIII, que se conservan precisamente como monumento histórico dentro del trazo de la ciudad de Puebla, y que tienen mucha importancia precisamente y que afortunadamente se encuentran en buenas condiciones, se encuentran habitadas y no son ruinas dolorosas como muchas otras que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a continuar sobre el paso de la acera. Vamos a llegar a esta esquina que también hay un ejemplo muy interesante y muy importante, precisamente cuando se tienen ganas de conservar y de respetar pues esa parte del patrimonio de Puebla. Hubieran tirado todo el edificio y hubieran construido otro edificio así de concreto y de vidrio, pero realmente hubieron ganas y realmente se puede apreciar las ganas que le echaron al restaurar el interior de la casa. Ya cuando tenga un poquito más de tiempo, también si gustan, venir aquí a echar su cafecito, lo que sea, digo, sonará comercial, pero vale mucho la pena, sí, precisamente porque el edificio, tanto por el trabajo que hace, como también la difusión cultural que se realiza aquí dentro de este espacio, ¿sí? Bien. Regresando nuevamente a nuestro tema del recorrido, vamos a bajar sobre esta calle, que es la calle de Carlos Pacheco, es la antigua calle de la Siempre Viva, y ahorita les vamos a platicar precisamente del jardín de la esquina, un poco de la historia de este señor Carlos Pacheco, y precisamente de la casa de la Siempre Viva. Vamos a bajar, entonces, por acá. Qué buena mano, pensé que no venía. Se te hizo temprano. Algo. No te preocupes, man. Lo bueno es que veniste. Que era muy bonito el color rojo que se obtenía en esos años. Sí, ahorita ya lo vemos barnizado, pero al momento de que le caía la lluvia se encendía y daba un efecto muy bonito, el contraste entre la azul de la talavera, el blanco y el rojo del enmarcado de la fachada. Bien, la casa de la Paloma pertenecía, o bueno, me imagino que desconozco actualmente el estado del propietario de este edificio, pero perteneció al seminario palafoxiano. El Real y Pontificio Seminario Palafoxiano, durante el siglo XX principalmente, ya después de todos los vaivenes que se cumplieron durante la ley de reforma, también mucho de la famosa organización religiosa. Precisamente, por ejemplo, ya habían fundado su propia universidad, la Universidad Católica de Puebla, que se encontraba precisamente donde actualmente está la sede del Batallón Zaragoza, en la 4 Poniente, ¿sí? En la esquina de Belén. Ahí estaba la Universidad Católica de Puebla. Bien, llegaron las tropas carrancistas precisamente en 1914 y a punta de rifle lo sacaron de ahí y clausuraron la Universidad Católica. Y obviamente la intención de ellos era disolver totalmente lo que era el seminario palafoxiano. Tras, digamos, todos los eventos que ocurrieron durante la revolución, aquí en Puebla principalmente se vivieron momentos de mucha zozobra política, principalmente porque por un lado venían autoridades carrancistas y después llegaban los zapatistas y eran muy radicales entre sí, principalmente los carrancistas se distinguieron por ser bastante crueles, ¿sí? Tanto con la gente, digamos, acomodada de Puebla como también con los religiosos. Recordarán tristemente al famoso Francisco Cos, Pancho Patadas, como le decían, que incluso llegó a fusilar a algunas personas en el atrio de catedral, precisamente como parte de su arbitrariedad, y precisamente a los seminaristas, sí, les quitó muchas veces, digamos, el derecho de seguirse formando, y precisamente en su afán de sobrevivir el seminario palafoxiano tuvo que conseguir, ya sea prestadas por algunos particulares las casas para que ellos pudieran estar, como también cedidas o, digamos, prestadas por otras personas. En este caso aquí también los seminaristas tuvieron durante algún tiempo, y posteriormente tuvieron que retirarse precisamente a otra calle, de la otra casa, perdón, de la 16 de septiembre, a lo largo de ya se les dieron los terrenos cercanos a Manuca para que pudieran ya construir su seminario definitivo, ya
Pero esta casa, la Casa de la Paloma, fue también sede del seminario paramusiano en los años, pues, ahora sí que de Bernal de Penazo, realmente también es cierto, las naciones abiertas de Dios, por ejemplo, los particulares que se presentaban en las casas para el establecimiento del seminario paramusiano o de escuelas católicas, inmediatamente les eran confiscadas a sus dueños, ¿sí? Y el famoso era dicho precisamente de que se las gananciaban, y se las arrebataban literalmente, ¿sí? Y tenían los dueños que defenderse al juicio y pelear y demostrar que la casa era de ellos y que no era de la iglesia, para que pudieran recuperar sus bienes, ¿sí? Por ejemplo, fue el caso de por eso que decían, sí, precisamente que ahí también estuvo una escuela religiosa, digamos, estuvo precisamente Carlos Pereira, ¿sí? Precisamente el colegio Benavente, perdón, ¿sí? Y ahora sí que al particular que era el dueño de la casa se la quitaron y él tuvo que entrar a juicio para demostrar que él nada más estaba rentando la casa, ¿sí? Porque dijeron, es que primo, como aquí hay están dando una religiosa, le quitaron la casa y luego la pelearon para que la volvieran a regresar a su dueño, ¿sí? Bien, amigos, pues como les mencioné, esta es la famosa Casa de la Paloma, que mucha gente probablemente no ubica, pero pues precisamente esta es parte de esas casas y detalles de Puebla que muchos dejamos pasar cuando venimos caminando, y que les invito que pues ahora bien, como bien platicaba con nuestra amiga Carmen, pues hicieran el propósito de recorrer, de descubrir y de visitar, ¿no? Sobre todo de cuando ven con alguien, les llaman la Casa de la Paloma. Así como por ejemplo, no se recuerden del recorrido anterior también la Casa del Ave María, también es una casa muy bonita, que tuvimos el chance de entrar a la casa y que vale mucho la pena y que afortunadamente forma parte de esta misma familia de edificios del siglo XVIII que se conservan en buen estado y que dan todavía para mucho más, ¿no? Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido hacia la esquina, vamos a ingresar al Jardín Colosio, y ahí vamos a hacer una pausa precisamente para hablar sobre Carlos Pacheco y sobre también otro evento muy importante que ocurrió aquí en Puebla, que fue precisamente el 2 de abril de 1867. Bien, amigos, escogí precisamente este jardincito para que hagamos una pequeña pausa y podamos hacer precisamente otra pequeña semblanza continuar un poquito acerca de precisamente lo que hablábamos hace un momento acerca del sitio de 1863, dado que esta calle, la 5 Sur, tiene mucho que ver precisamente con el sitio de 1863, pero también en esta calle coinciden o también digamos que se interseccionan dos eventos históricos muy importantes que no son mencionados precisamente por la historia oficial. En este caso, en el caso de la calle 5 Sur, específicamente entre la 7 Poniente y la 9, esta calle antiguamente se llamaba calle del Pitiminí. Sí, el pitiminí es una variedad de arroz muy menudito, muy delgadito. Sí, es posible que haya sido puesto ese nombre a alguna casa del pitiminí posiblemente, pero que ya desgraciadamente con el paso del tiempo, principalmente por cuestiones del sitio, de cómo quedó la calle, ya no se conserva hasta en nuestros días. Bien, la calle del Pitiminí toma importancia porque precisamente está muy relacionada con el sitio de 1863, dada la cantidad de la gran destrucción que hubo dentro de esta calle. En nuestro grupo de Puebla Antigua en Facebook tenemos un álbum de fotografías que precisamente hay concentradas fotografías que fueron tomadas posteriormente al sitio, en la que se ve el estado en que la ciudad había quedado. La calle del Pitiminí tomó relevancia porque precisamente se tomó una fotografía que ilustraba el destrozo total en el que se encontraba la calle. Describiendo un poco la fotografía, la toma fue hecha precisamente desde la boca calle de la 9 Poniente, ¿sí? Que era la esquina del Señor de las Cañitas, ¿sí? Y la calle de Galicia, que es la otra calle que viene paralela a la 7, ¿sí? Perdón, es calle de Andrade, la de Galicia es la de arriba, y observando hacia lo que es el norte de la ciudad, se ve todo lo que es la calle y las fachadas de todas las casas completamente destruidas, ¿sí? Con agujeros, boquetes de cañón, la cantidad de disparos de arma de fuego de diferentes calibres en toda la fachada, ¿sí? En el centro de la calle se observa una gran zanja, ¿sí? De escombros de tierra, ¿sí? Esta esquina precisamente, curiosamente, está totalmente destruida la casa, se colapsó totalmente la casa y precisamente gracias a que se había colapsado la casa que estaba en esta esquina,
se puede ver en esa fotografía la casa de la Siempre Viva, ¿sí? Curiosamente esa casa, que precisamente quedó totalmente destruida durante el sitio de 1863, fue reconstruida y después en el siglo XX fue vuelta a tirar para que se construyera aquí una gasolinera. Sí, esa gasolinera pues, fue retirada en los años 80, me parece, a principios de los 90. De los 90, ¿no? Bueno, 90, cuando se retiró la gasolinera y ya quedó el jardín. Sí, y que bueno, ahorita tiene nombre de un político, pero realmente si le quisiéramos hacer justicia, sí, aquí debería de realmente tener una relación precisamente con el sitio de 1863 por los acontecimientos que ocurrieron aquí. Incluso tenía, después del sitio, se le puso calle de Juan Ramírez, quitando el de Pitimini, porque también Juan Ramírez fue uno de los comandantes precisamente que se dedicó a la defensa de esta calle, pero desgraciadamente ni el nombre de Juan Ramírez ni del Pitimini se conserva en ninguna de las esquinas de esta calle. Sí, y que sin embargo, si nos ponemos a leer en la, digamos, bibliografía específica del sitio de Puebla de 1863, se nos va a insistir y se nos va a hablar mucho de cómo quedó la calle del Pitimini y de la defensa que hubo de este punto. ¿Sí? Estos hablamos de 1863. Pues bien, posteriormente, y estamos hablando de 3 años después, cómo cambió la historia, ¿sí? De 1863 a 1867. Son 4 años, pero realmente hablamos de medio año porque los acontecimientos que ocurrieron aquí fueron en mayo y en abril, precisamente de 1867, sí son 4 años, ¿verdad? Bueno, fueron 4 años exactamente. Cambiaron totalmente la historia y el rumbo que iba a tener nuestro país. Bien, hablábamos por ejemplo de Napoleón III, sí, él tenía precisamente bajo su control precisamente el imperio francés y tenía miras de expandir el imperio o su influencia hacia América precisamente con la finalidad de contrarrestar el empuje que estaba ganando la Unión Americana a los Estados Unidos, sí, precisamente ya lo veían como una potencia en crecimiento que tenía que frenar. Esa era la principal ambición de Napoleón III. Sin embargo, se dio cuenta de que realmente lo único que estaba pasando es que en México no cambiaba la situación. Los generales se habían evadido, los que habían capturado durante la caída de Puebla, ¿sí? Y ellos se estaban dedicando a utilizar y a fastidiar a las tropas francesas, ya sea haciendo guerrillas o bien poniendo sitios a ciudades importantes breves pero muy catastróficos a nivel comercial, como fue el caso del sitio de Oaxaca de Porfirio Díaz en 1864. Precisamente en ese momento capturaron a Porfirio Díaz, lo volvieron a traer a Puebla y Porfirio Díaz se volvió a escapar. Fue precisamente cuando ocurrió la famosa fuga de Don Porfirio. Bien, pues dentro de ese ángulo de eventos, digamos, Porfirio Díaz se escapó y volvió a reorganizar el ejército de Oriente, ¿sí? Y precisamente Napoleón, al darse cuenta de las grandes pérdidas que estaba teniendo aquí en México, pues vio que la guerra comenzaba precisamente a prepararse en Europa para destronarlo a él, y él tenía que hacerle frente precisamente al imperio que estaba construyendo Bismarck, ¿sí? Y precisamente se había, digamos, planteado ya la posibilidad de que existiera una guerra, sí, que fue la famosa guerra franco-prusiana, la cual precisamente Napoleón III fue derrotado, pero antes de eso tuvo que mandar atrás a todos sus generales y a todos sus soldados que estaban aquí en América para que lo defendieran a él en Francia, ¿no? ¿Y qué pasó? Precisamente que Napoleón, al quitarle toda esa cantidad de soldados a Maximiliano, ¿sí? que ya se había establecido aquí, pues obviamente vio totalmente reducidas sus posibilidades de supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Maximiliano únicamente contaba con algunas tropas reales que eran precisamente austríacas y belgas, ¿sí? Que digamos debían la lealtad por su nacionalidad, porque Maximiliano era austriaco, su esposa era Carlota de Bélgica, y los soldados que se quedaron aquí pues se quedaron precisamente a defenderlos, ¿no? Pero realmente todo el grueso del ejército francés se regresó a Francia precisamente para defender a Napoleón, y Maximiliano se quedó arrinconado en Querétaro. Puebla, después de la caída de Puebla de 1863, se volvió, digamos que la ciudad más importante, el punto neurálgico más importante para los conservadores, porque a raíz de que Puebla es una ciudad muy estratégica, aquí volvieron a concentrar el grueso de su ejército conservador, precisamente para preparar refuerzos para ir a ayudar a Maximiliano. Porfirio Díaz precisamente se dio cuenta de esa situación y decidió cortarle el paso precisamente a las tropas que en teoría habrían de salir de Puebla a ayudar a Maximiliano para que pudiera escapar del cerco que ya le había puesto Mariano Escobedo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Porfirio Díaz, el 2 de abril de 1867, fue, digamos que, el detonante de la caída definitiva de Maximiliano, porque él, a través de una maniobra militar
muy estudiada, precisamente muy bien preparada y que se basó mucho precisamente en la experiencia propia. Recordemos que los franceses habían atacado la ciudad de Puebla y su centro de operaciones había estado en el Cerro de la Paz. Bueno, cuando Porfirio Díaz regresó el 2 de abril, volvió a establecer su centro de operaciones en el Cerro de San Juan, en La Paz, y desde allá dirigió el ataque para expulsar a las tropas conservadoras y a las pocas tropas leales de Maximiliano que habían en Puebla, para que Puebla volviera a caer en manos de la República, sí, digamos que ahora sí que liberar a Puebla de los conservadores, y eso fue un golpe muy duro precisamente para Maximiliano, porque ya de repente se quedó sin ninguna vía de ayuda ni de escape, y eso propició inmediatamente que, a pesar de que se quedó sitiado, ¿sí? Se rendía definitivamente ya en junio de 67, porque ya no hubo forma de que él pudiera recuperarse. ¿Sí? Esa famosa fecha del 2 de abril de 1867 vino a ser una especie de segundo 5 de mayo para muchos durante casi toda el final del siglo XIX, hasta antes de la Revolución, y era una fecha de fiesta, ¿sí? Incluso Porfirio Díaz aprovechaba para venir a Puebla, inaugurar edificios, se hacía verbenas, se hacía desfiles, ¿sí? Por el 2 de abril. Y también es cierto, fue una fecha muy importante porque permitió precisamente que la República pudiera ser restaurada a través de ese mismo momento. ¿Por qué? Porque si bien Maximiliano ya estaba sitiado en Querétaro, era cuestión de tiempo para que él se rindiera, pero él todavía tenía la esperanza de recibir alguna ayuda si venía de Puebla, pero una vez que Puebla cayó, quedó completamente a su suerte. Bien, hablamos precisamente del 2 de abril en esta esquina de esta calle porque un evento muy importante ocurrió precisamente en esta esquina. Las tropas conservadoras ya se habían ahora sí que apoderado de la ciudad de Puebla y habían preparado una defensa en contra de las tropas republicanas de Porfirio Díaz, y en esta calle precisamente había una trinchera que fue muy difícil de tomar. Se dice que el general Carlos Pacheco sí dirigía una tropa, ¿sí? Y esa tropa no se decidía o no se definía a tomar la trinchera de esta calle. Entonces él animaba a sus hombres, sí, eso ocurrió durante la madrugada del 2 de abril, entonces él se dice que animó a sus hombres y poniendo el ejemplo, se lanzó y brincó la trinchera, pero en ese momento recibió un granadazo, sí, y la granada le estalló y le despedazó un pie, sí, entonces como pudieron, sus hombres lo sacaron de la trinchera y se lo llevaron a una camilla para que él pudiera recuperarse de tan terrible herida, pero él, a pesar de eso, de esa herida tan grave, insistió en que sus hombres tenían que tomar esa trinchera porque la otra falange que dirigía Juan Crisóstomo Bonilla venía atrás de él, ¿sí? Y tenía la intención de llegar al Zócalo precisamente a través de la 3 Poniente, y ellos eran su retaguardia. Si ellos no tomaban esta posición, él iba a quedar completamente desprotegido de su flanco y era muy fácil que lo batieran. Entonces él insistió precisamente en ese movimiento de tomar la trinchera, y se dice que en ese momento se levantó de la camilla con el pie todo destrozado, ¿sí? Con un brazo ya muy lastimado, y se dirigió a asaltar nuevamente la famosa trinchera. Entonces sus soldados lo vieron con ese arrojo y con esa temeridad y agarraron fuerzas y se vinieron en bola sobre los defensores de esta trinchera y la tomaron, ¿sí? Ya cuando se dice que cuando él por fin vio que sus hombres lograron tomar la trinchera, les dijo vaya, o sea, que les dijo así como que les exclamó vaya al fin, y ya en ese momento se desmayó y perdió muchísima sangre. De hecho sobrevivió afortunadamente, pero perdió un brazo y una pierna y un ojo en ese momento. Obviamente eso le confirió, aparte de la leyenda de su hazaña, un rango casi de héroe, ¿sí? Y aparte fue muy amigo de Porfirio Díaz, y durante el porfiriato pues ocupó varios cargos, digamos, de privilegio dentro del gabinete de Díaz, ¿sí? Y precisamente Carlos Pacheco fue incluso gobernador de Puebla. Incluso no solamente esta calle se llamó calle de Carlos Pacheco, sino también la 11, a partir de lo que era la 25 Poniente hacia el sur, se llamó calzada de Carlos Pacheco, precisamente porque este cuate tuvo mucha importancia, digamos, durante el sitio de Puebla de 1867, el 2 de abril, como también posteriormente en la vida política de la misma ciudad de Puebla y del estado de Puebla. Bien, la Casa de la Siempre Viva es una casa del siglo XVII, sí, 17-18, ha sido reformada, pues tuvo también que ser reconstruida después del sitio, sí, y es famosa o es conocida porque precisamente hay una
una planta, una flor, que es la flor de la plantita de la siempre viva, que pues se dice que siempre está muy verde, siempre está muy bonita la planta. Es curioso porque pocas casas dentro de la ciudad de Puebla en su historia resaltaban tanto como característica particular como para darle el nombre entero a toda la calle, como es por ejemplo la calle o la casa de la siempre viva. Sí, y afortunadamente pues todavía la tenemos precisamente para el disfrute de muchos. En ella se han organizado diferentes eventos. Actualmente pues es un barcito, pero de todos modos lo importante es que en el interior todavía conservan algunas arcadas originales y también la disposición de los vanos principales de la fachada se conservan pues más o menos como estaban, porque es algo muy importante para que nos demos cuenta de las casas, si han sido modificadas o no. Ayer me preguntaban, oye, ¿cómo te das cuenta cuando una casa le partieron el queso, le cambiaron algo? Les digo, fíjense en los vanos. Por lo regular, cuando una casa se mantiene original, conserva cierta armonía o cierto equilibrio en el espacio, en la distribución de una portería principal. Los vanos en la planta alta se mantienen más o menos parejos y no se ve, como en algunos casos más adelante, que vemos media casa con la fachada cargada precisamente a la mitad, porque precisamente los descendientes del dueño original de la finca la vendieron y lo otro se la quedaron. Ha sido un proceso de transformación progresivo el que ha sufrido la ciudad, pero como lo mencionaba hace un momento, no es lo mismo que tú heredes una propiedad y la rehabilites para que la vivan o que la habiten tú, tus familiares, o que tú la rentes, a que tú agarres el edificio por sí mismo, lo tumbes y construyas un estacionamiento. O sea, hay una gran diferencia entre una remodelación o una adecuación a una destrucción totalmente sin ningún sin ningún beneficio a largo plazo, como es la construcción de un estacionamiento. Bien, amigos, vamos a continuar nuestro recorrido sobre la 5 Sur. Nos vamos a dirigir hacia lo que es la iglesia de San Agustín. ¿Quieren descansar? Vamos a hablar. Esta antigua calle era la calle del noviciado de San Agustín. Bien, en este lado para hablar un poquito de la orden de los agustinos, ellos fueron los terceros que llegaron a Puebla. Los primeros que llegaron a Puebla de las órdenes religiosas fueron los franciscanos, que llegaron precisamente durante la fundación de Puebla, seguidos inmediatamente de los dominicos, ¿sí? Y posteriormente llegaron los agustinos. Bien, los agustinos, como los dominicos y como los franciscanos, obtuvieron muy grandes privilegios para poder establecerse en la ciudad. Uno de esos privilegios fue precisamente la posibilidad de fusionar los terrenos que les dieron en una sola finca. En ese momento, cuando se habló del establecimiento del convento, ¿sí? Se habla que a ellos se les dieron 16 solares, o sea, 8 fincas, así que 2 pares de 8 fincas, que era la forma en la que se dividía el rectángulo de la manzana. Entonces a ellos se les dieron 2 manzanas juntas, como a los de Santo Domingo. En Santo Domingo igual se cerró todo el perímetro de la manzana, y actualmente es el mercado Victoria, ¿sí? Que son 2 manzanas juntas. Pues aquí también existía lo mismo. Esta calle completa, la acera desde la esquina de la 7 hasta la 3, era una sola acera. ¿Sí? Aquí podemos observar precisamente que este edificio era parte del convento y fue dividido a la mitad para que pudiera pasar la nueva calle. La similitud salta luego a la vista, los balcones son idénticos, ¿sí? Y la altura del edificio es exactamente la misma. En otros recorridos hemos vuelto a mencionar lo mismo, pero para quienes no habían venido anteriormente, antiguamente esta calle no existía, sino que formaba parte de una sola manzana, que era el convento de San Agustín, y que actualmente pues son 2 fincas totalmente independientes, y esto ocurrió precisamente a raíz de las mencionadas leyes de reforma, ¿sí? En 1867, precisamente Ignacio Comonfort, atendiendo principalmente las necesidades pecuniarias del gobierno, ¿sí? Mandó que se demoliera esta barda, ¿sí? Y se vendieran todos los lotes del interior del convento para poder obtener dinero para financiar parte de la reconstrucción que ya venía haciendo la misma restauración de la República, ¿sí? Entonces a esta calle en ese momento se le puso, a esta calle nueva, calle del 5 de mayo, porque era el evento histórico más cercano e importante que había ocurrido, muy contemporáneo en ese momento. Recordemos que que no fue la única destrucción que ocurrió dentro de lo que es la ciudad de Puebla. También se lamenta mucho, y fue años antes, durante precisamente la guerra de reforma,
cuando también se expropió la huerta del convento de Santo Domingo y se demolió la capilla del capítulo, que era la capilla gemela a la capilla del Rosario, ¿sí? Para que pudieran abrir la calle y pudieran construir ahí el mercado. ¿Sí? No, y también en la Ciudad de México, que fue mucho más dramático, porque ahí las fincas eran gigantescas y, por ejemplo, más o menos eran unas fechas, como un Ford había ordenado que el convento de San Francisco de México, ¿sí?, quedara totalmente mutilado para poder abrir la calle Independencia también en el centro del país. Es decir, a raíz de precisamente el evento que fue conocido como la Guerra de Reforma, cambió mucho el tramado de tanto la ciudad de Puebla como de todo el país, y en todas las ciudades donde tenían precisamente posesiones los religiosos, sus conventos fueron fraccionados, destruidos, mutilados y en muchos casos totalmente arrasados, para que pudieran venderse las fincas como propiedades particulares y pues obviamente construir casas nuevas que pues totalmente habían o tapaban, o en su caso destruían totalmente el legado del convento, de lo que había existido originalmente. Bien, por ejemplo, ya el doctor Hugo Light nos menciona cerca del convento de San Agustín que tenemos desde la esquina de donde está la portada principal de la iglesia de San Agustín, tenemos una entrada que era la entrada a la portería del convento. Vamos a acercarnos ahorita un poquito más para ver la portería. Posteriormente viene una casa de vecindad, sí, que después fue habilitada como casa de vecindad, pero que formaba parte del claustro chico del convento de San Agustín. Y menciona también que esta entrada que se encuentra aquí en esta esquina era la, según documentalmente hablando, y cito, la capilla de Santa Rita, sí, que fue, digamos, la ermita original que se construyó en 1548 y que precisamente los agustinos vinieron a ocupar cuando se les dio el terreno, y que posteriormente ellos ampliaron y construyeron alrededor de ella todo el convento. El convento y la iglesia se terminaron en 1612. Sí, ahorita vamos a hablar de la iglesia de San Agustín. Ahorita vamos a pasarnos de este lado con mucho cuidado a la acera, sí, para que podamos estar enfrente de lo que les estoy mencionando, y hablar también de esta esquina y de otro personaje también muy interesante y muy importante, que fue el gobernador Francisco Ibarra Ramos, que también vivió en esta calle. Vamos a pasarnos de ese lado. Existía un rey que era Fernando VII, sí, pero él tuvo que ceder, digamos, las presiones políticas que ocurrieron en la península española durante su reinado, sí, y que derivaron en la constitución de las Cortes de Cádiz, sí. En esas Cortes de Cádiz, digámoslo entre comillas, o muy similar a un congreso, sí, en el que cada una de las intendencias tenía que enviar un diputado o una diputación para que precisamente formara parte activa de la política, ¿sí? En aquellos años, ¿sí? Don Miguel Ramos Arizpe nació en Coahuila, ¿sí? Era coahuilense, pero fue uno de los primeros enviados como diputado de la Nueva España, ¿sí?, a las Cortes de Cádiz, para que se le tomara en cuenta también como parte de la misma corona española, el terreno de la Nueva España, en la creación y en la formación de nuevas leyes, que si bien es cierto, Fernando VII nunca se distinguió por respetar las Cortes de Cádiz, y después de que regresó al trono, ya que lo había quitado del puesto Napoleón, él de inmediato mandó a suprimir las órdenes de las Cortes de Cádiz, y él se volvió un rey despótico, ¿sí? Y a todos los diputados los mandó a encerrar en un calabozo, ¿sí? De eso propició precisamente la Revolución de Mayo, del 3 de mayo en España, ¿sí?, que lo obligó a, digamos, a retractarse, volver a aceptar las Cortes y liberar a todos esos diputados para que pudiera restablecerse la monarquía constitucional en España, ¿sí? Pero ya aquí en México ya el proceso ya seguía otro rumbo, ya se había desencadenado lo que era pues precisamente lo que nos vendría a convertir en una república independiente, ¿sí? Ahora bien, don Miguel Ramos Arizpe, cuando fue, ahora sí que lo soltaron, regresó a México, ¿sí? Y ya durante el México independiente a él se le dio el cargo de deán de Catedral de Puebla, ¿sí? Él como eclesiástico se vino para Puebla, se trajo a su familia y él ocupó ya el cargo de deán de Catedral hasta su muerte. Uno de sus sobrinos precisamente fue gobernador de Puebla, don Francisco Ibarra Ramos, ¿sí? Y él le tocó ser gobernador de Puebla precisamente dentro de un periodo muy delicado en cuestión de situación política, ¿sí?
de nuestra ciudad, que fue precisamente el periodo de la Guerra de Reforma, precisamente el estallido, le tocó precisamente el estallido de la rebelión de los fueros, de religión y fueros, en 1856, el levantamiento de Antonio Jaro y Tamariz le tocó a él, ¿sí? Y él todavía fue muy tibio al momento de decretar, o cuando Comonfort le dio la orden de ejecutar las leyes de expropiación de la iglesia. Él todavía fue un poquito más, digamos, tibio o un poco comprensivo, ¿sí? Y no permitió tantos abusos durante su gestión, lo cual provocó que Comonfort lo quitara, ¿sí? Y pusiera a otro gobernador que ahora sí que cumpliera a carta cabal con lo que él estaba exigiendo. Después, precisamente por el prestigio y la importancia que él tenía entre los poblanos, cuando vino, digamos, ya en la situación del que tuvo que renunciar el general Miguel Castro Alatriste, precisamente por el levantamiento en Chachicomula, él tuvo que volver a entrar como gobernador interino, y precisamente él se dedicó a adquirir de su propio peculio varios bienes de la iglesia para que no fueran destruidos, ¿sí? Y que, digamos, él como que fungió un poco como prestanombres de precisamente de la corporación religiosa, para que no quedaran, digamos, en manos perdidas algunos predios. Él incluso llegó a tener su casa habitación en esta esquina, ¿sí? En esta casa, y él construyó años después lo que fue la fábrica de hilados y tejidos de Santa Rita, que estuvo en esta ubicación, ¿sí? A su muerte, él pidió que la calle que estaba paralela a su propiedad se le pusiera el nombre de Ramos Arizpe, porque era su tío, ¿sí? Y es por la razón por la que esta calle tiene el nombre de calle de Ramos Arizpe, pero están muy ligados los dos personajes, Francisco Ibarra Ramos y su tío, don Miguel Ramos Arizpe, ¿sí? Bien, vamos a hablar ya directamente, vamos a meternos ya de lleno a lo que es la iglesia de San Agustín. Vamos a caminar hacia la esquina, vamos a ver una propiedad muy interesante, muy grande, sí, que domina prácticamente toda la esquina, y que se dice que fue propiedad de Antonio Valiente, que fue uno de los primeros habitantes de Puebla. No es la casa original de Antonio Valiente, pero sí es el predio que él habitó a principios de los años 1540 y tantos. Sí, que porque él fue uno de los primeros vecinos de Puebla, y durante mucho tiempo, antes de que se estableciera el convento de San Agustín, esta calle se le llamó calle de Antonio Valiente. Vamos a caminar entonces sobre la acera. Durante el sitio de 1863, por lo mismo que les había platicado de que los franceses intentaban tomar por un lado San Javier y por el otro lado intentaban ingresar a la ciudad por el lado de Santa Inés, y uno de los edificios más grandes e importantes, precisamente que dominaba por su tamaño, principalmente por su volumen, ¿sí? Era la iglesia de San Agustín. Aquí, por ejemplo, muchos de los acaudalados poblanos que vivían aquí, tenían sus casas, pues sabían que venía pues lo peor, ¿no? Entonces muchos de ellos optaron por sacar sus bienes, sus muebles, su ropa y todo lo de valor, y se lo entregaron a los padres agustinos para que aquí los custodiaran, ¿sí? Entonces la iglesia en aquel momento se volvió una bodega muy grande, donde se llenó de muchos muebles, de muchas cosas de valor, y precisamente por la confianza de que el edificio iba a aguantar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Desgraciadamente, no se sabe. Algunos, por ejemplo, afirman que fueron los franceses los que incendiaron a propósito la iglesia. Otros dicen que fueron los mismos republicanos los que defendían aquí porque no querían que los franceses se apoderaran de lo que había aquí. Sí, no se ponen de acuerdo, pero lo cierto es que durante el sitio, el incendio más espectacular que se vivió fue precisamente aquí. Entonces, todos los bienes, todo lo que habían dado a cuidar aquí, irónicamente, se perdió definitivamente. También contrasta, por ejemplo, que al ser incendiado el convento de San Agustín, todo lo que tenía en su interior, todos sus altares barrocos, todo lo que conservaba original, se perdió. Sí, quedó totalmente desolado el interior del templo. Es por eso que en la actualidad, cuando visitamos la iglesia, la vemos, todas sus paredes están carentes de todo adorno y no hay lienzos de gran formato que hayan, digamos, que hablen de la vida de los santos
o de a lo mejor de cuadros de la Pasión, o en fin, como podemos ver en otras iglesias. Aquí todo eso se perdió a raíz del sitio de 1863, y no solamente eso, la misma iglesia quedó muy destruida y muy dañada. Toda la cúpula de la iglesia quedó con grandes huellas de los cañonazos que le cayeron, y hubo partes que colapsaron totalmente. La torre que nosotros recordamos que se cayó parcialmente durante el temblor del 99, bueno, podemos decir que casi todo lo que le parcharon a la torre fue lo que se cayó, precisamente porque la torre había quedado totalmente destruida a la mitad, ¿sí? Como recordaremos incluso algunas imágenes de las noticias de cómo había quedado la torre totalmente derruida, pues prácticamente de esa misma forma había quedado durante el sitio de 1863, y lo que había sido un convento muy próspero, muy grande y muy bonito, pues quedó completamente reducido al recuerdo. Durante aproximadamente unos 10 años después del sitio, la iglesia quedó abandonada, sin culto, ya había crecido la maleza, la hierba, y ya incluso mucha gente decía, no, pues ya la van a tirar. Precisamente gracias a la liberalidad de Francisco Ibarra Ramos y de varios vecinos de este barrio, pusieron dinero, pusieron de su bolsa, para que la iglesia pudiera ser reconstruida y se pudiera rehabilitar. Y se donaron muy pocos lienzos y muy pocas obras que realmente se conservan en la sacristía de la iglesia, pero que no son del mérito o de la importancia colonial que pudieron haber tenido. Por ejemplo, se dice que incluso su retablo principal se mandó a hacer con doradores de Tlaxcala. Costó mucho dinero y mencionan algunas crónicas que era un altar muy bonito, pero que desgraciadamente no se llegó nunca a estrenar. ¿Por qué? Porque precisamente se tenía pensado estrenar ese altar durante la Semana Santa de 1863, y precisamente ocurrió el sitio, y durante las fiestas que deberían de haberse dado, se quemó definitivamente el retablo y nunca se estrenó. No solamente eso, sino que, por ejemplo, a raíz de eso, también todo el convento formó parte, fue más que nada como el pretexto para que se terminara de demoler toda la parte posterior del convento que daba hacia la zona de guerra, ¿sí? Aparte del decreto de expropiación que se había dado para que se abriera la calle. Del lado sur de la manzana eran las huertas de San Agustín, ¿sí? Y toda esa zona realmente no estaba muy edificada. Estaba edificada únicamente lo que es desde este frente de la acera hasta donde está más o menos el estacionamiento. Todo esto era en el claustro chico y el claustro grande del convento de San Agustín. San Agustín, como todos los demás conventos de Puebla, también tenía una portería o una arcada que estaba perpendicular a la portada principal. En este caso, aquí podemos observar los arcos tapados de la portería de San Agustín. Eran 2 arcos, sí, ahí había un tercero, pero está totalmente ya tapiado, nada más se conservan esas bases de las columnas. Pero si se imaginan o si piensan en San Francisco, donde está la escuela de Aparicio, sí, ven que hay unas arcadas. Aquí también habían arcadas, pero quedaron tapadas precisamente para que se volviera una sola finca y se pudiera vender como casa particular. Sí, ahí nada más queda así que la sombra o el recuerdo de dicha arcada. Sí, hablando un poquito ya de lo que es la fachada, sí, lo que es el experto en arte, el crítico de arte Manuel Toussaint, en su libro la Catedral y las Iglesias de Puebla, nos dice que la fachada es una de las más sobrias y más bonitas trabajadas en cantera gris que hay en Puebla, ¿sí? Su estilo es herreriano, de tipo purista, ¿sí? Está compuesta principalmente por pilastras, en la parte superior son de orden jónico, ¿sí? De estilo herreriano, como es el frontón triangular roto en el centro, con un ventanal en el centro que es posterior. Sí, en la parte superior observamos el escudo de la Orden Agustina, que es un corazón atravesado con flechas, que precisamente describe la intensidad del amor que sentía San Agustín, ¿sí? Porque él sentía que su corazón era flechado, llenado por el amor de Dios. Entonces, ese es el escudo de los agustinos. En la parte inferior observamos precisamente a San Agustín, sí, ataviado como obispo, sí, con su tiara papal y su báculo, arrodillado frente a la visión de la Virgen María y de Jesucristo. Este tablero es una reproducción de un cuadro muy similar que se conserva en el Museo de Prado, en España, sí, y observamos a los costados las esculturas
de bulto, se le llama opción de una sola pieza, muy sobresalientes de los santos. Arriba está Santa Mónica, que era la madre de San Agustín. Sí, observamos a San José de Sagún, sí, que también fue un santo relevante de la orden agustina. En la parte inferior observamos a San Nicolás Tolentino y a San Gregorio, no me acuerdo su apellido, pero también es uno de los santos más relevantes precisamente de la orden agustina, ¿sí? Ahorita desgraciadamente no vamos a poder pasar al interior del templo. Ayer sí nos tocó, hubieran venido ayer. Sí, no, ayer sí pudimos extendernos a nuestras anchas en el interior de la iglesia, pero vamos a constatar lo que les mencionaba, que la iglesia está totalmente desprovista de adorno más allá de lo estético, ¿sí? De mérito, digamos, artístico, precisamente a raíz de la situación del incendio que ocurrió en el sitio de 1863. Bien, vamos a salir, ahora sí que vamos a regresar sobre la misma acera para avanzarnos a la 3 y conocer la casa de las cabecitas. Es decir, de los años 1600, ¿sí? Y que viene ahora sí que a ser uno de los ejemplos más curiosos, ¿sí? De una escultura en el frente de una fachada. Muchos historiadores y especialistas no se ponen de acuerdo porque a quienes representan realmente estas figuras. La mayoría de los historiadores se inclinan por la idea de que representan al dios Zeus y a la diosa Hera, ¿sí? De la mitología grecorromana, bueno, en este caso la mitología griega, dentro de ese estilo clasicista. Sin embargo, y considerando principalmente que la fachada es del siglo XVII, ¿sí? Hay algunos que afirman erróneamente que se tratan de Maximiliano y de Carlota, pero es un anacronismo totalmente fuera de lugar, porque Maximiliano y Carlota llegaron en 1864 y esta portada ya tenía más de 100 años de construida. Entonces no pueden ser Maximiliano ni Carlota por obvias razones, pero hay gente que todavía en algunos idrecillos pues dice que no, que son Maximiliano y Carlota. Bien, la casa, como mencionaba, ha sido modificada varias veces a lo largo del tiempo, pero conserva sus rasgos principales, que es la arcada interior del patio, sí, y algunas accesorias. En este caso, podemos observar que no solamente la fachada cuenta con el trabajo de cantera de las caritas, sino que también los dinteles de lo que son las jambas del acceso de la puerta también están muy bonitas, muy bien trabajadas, pero tienen un aspecto de trabajo que es muy diferente del que vemos, por ejemplo, en la casa del que mató al animal, que es de tipo indígena. Aquí más que nada observamos un trazo o un trabajo muy, digamos, influenciado incluso por el estilo babilonio. Hay gente que incluso hasta menciona que posiblemente el diseño está copiado de algunas de las puertas de Nínive. Se me hace muy aventurado por el estilo que tiene, pero hay otras personas que dicen que realmente es una conjunción de trabajo artesanal local, ¿sí? Y de las ideas clásicas que venían empapándose de la gente que venía de España y que pues acostumbraba a traer libros, como por ejemplo los libros de Amadís o los libros que estaban de moda, como en este caso era el Quijote. Si tenemos la oportunidad de darnos una asomada ahorita al patio, ¿sí se puede? Vamos a pasar en orden para que no espantemos a la gente de adentro, ¿sí? Para conocer un poco la entrada. Mira. Pero es una teoría, porque algunos afirman incluso que hasta pudieron haber sido los dueños de la casa, pero vaya.
Buenas tardes, disculpe. Tenemos de grupo nada más, nos llamó la atención que la casa estaba abierta, pero no vamos a hacer nada. Ah, estamos. ¿Dónde está? Ah, ya, gracias. ¿Qué dice él? No creo que no. Ah, que avisaron sobre esta cosa. Lo que la persona es un entresuelo, que está arriba de la ¿listo? Que atendía pues a hombres y mujeres cuando ya se unificó en donde era la cancha de San Pedro, pero no existía un hospital para atender a los niños pobres que no tuvieran forma de ser tratados. ¿Sí? En 1870, se comenzó la construcción de dicho hospital. Actualmente es la Escuela Jardín de Niños Leonardo Bravo. ¿Sí? Es antiguamente el Hospital de Caridad de los Niños. Su entrada original se entraba por el lado de la 7 Poniente, donde está la refaccionaria, está el número 8 en el dintel de la entrada, y esta era la entrada original, pero años después el edificio se separó de la propiedad principal, se fraccionó y ya quedó la refaccionaria, que es la mitad poniente del edificio, y el resto de la escuela viene siendo desde la esquina hasta acá. Don Miguel Vargas tenía precisamente su vivienda en esta esquina, que era esta esquina de la 5 Poniente, donde está la calle 5 de Mayo, y antiguamente se llamaba calle de la Carrera, o de las Carreras, porque aquí también estaban el encierro de las carretas del rancho de Toledo, precisamente la calle de los carros de Toledo. Bien. Este edificio, posteriormente, ya cuando se creó el Hospital General del Estado en 1917, en donde actualmente está en la Escuela de Medicina y de Enfermería de la UAP, en la 31 y la 13, ¿sí? Este edificio pasó a formar parte de la dependencia también como hospital, pero en 1929 ya fue, digamos, separado del hospital y se convirtió en escuela federal. Fue así como pasó a ser escuela. Sí, y mucha gente la conoce como la Escuela del Parral también. Bien, amigos, vamos a dar vueltas sobre esta misma 5 Poniente y esta es la antigua calle de Luis Aro, sí, y vamos a hablar de lo que es el Hospital de la Maternidad de Luis Aro. Podemos observar que existen varios medallones de losa mayorita blanca con inscripciones que nos dicen los nombres antiguos de las calles. Algunas de estas inscripciones fueron repuestas en los años 60 por iniciativa del ayuntamiento y algunos intelectuales poblanos que se preocuparon por recuperarlas, pero algunas otras son originales. En el caso de esta esquina, la plazuela de San Agustín, antigua plazuela de San Agustín, podemos observar una placa que es de verdad auténtica, ya que nos dice que aquí estuvo una plazuela. La plazuela de San Agustín, precisamente como tenemos ya el dato que les di de que aquí enfrente había una pared que tapaba totalmente la calle, en este rectángulo de terreno que existía desde esta esquina hasta la esquina de enfrente, donde actualmente ocupa totalmente el Hospital de la Maternidad, antiguamente era una plazuela.
¿sí? Donde se hacían tianguis o mercado. Antiguamente era la plazuela de San Hipólito, ¿sí? Así se le llama antes de que se construyera el convento. Después ya se le llamó plazuela de San Agustín y tenía mercado los días martes y jueves de cada semana. Entonces decían, ahí vamos al tianguis de San Agustín o bueno, de San Hipólito, y se ponían precisamente a vender aquí, ¿sí? Eso también viene aunado a que esta calle también se le conoció como calle del baño chiquito, ¿sí? Este edificio de la esquina precisamente eran baños, desde esos baños datan aproximadamente de los años 1700, ¿sí? Y se conserva afortunadamente la fachada tal cual, incluso con esa pequeña ventanita, que esa es lo que les platico, que nos ayudó a identificar la foto del sitio de Puebla, donde está el muro que tapa el fondo de la calle, y esta fachada tal cual aparece en la fotografía. Y obviamente aquí enfrente se ven unas carretas estacionadas que están cargando escombro de toda la destrucción que ocurrió alrededor de esta calle, ¿sí? En 1870 precisamente el ayuntamiento vendió este terreno con la intención de ganarse una lana, precisamente por cuestiones de la expropiación de los terrenos que pertenecían a la iglesia. Ahora bien, en 1886, se comenzó la construcción del edificio, ¿sí? de la maternidad. Este edificio, y tiene su origen en una tragedia que le ocurrió al señor Luis Aro Tamariz, ¿sí? Él era hermano de Antonio Javi Tamariz. Antonio Javi Tamariz, un general que tenía ciertas pretensiones de grandeza, decían que él soñaba con liderar algún movimiento revolucionario que lo llevara a él a la presidencia, pero pues en una de esas vio oportunidad cuando ocurrió el levantamiento de Religión y Fueros en 1856 en Zacapuastla, ¿sí? Él se dirigió hacia allá para dirigir el asedio hacia Puebla y pues ahora sí que poner en jaque a las autoridades que venían ahora sí que con ideas muy liberales. Posteriormente este señor se fue fue ministro de Hacienda durante 3 ocasiones, entre 3 distintas ocasiones, y después de la intervención francesa se exilió a Europa, donde murió ya como jesuita. Jean Bazin precisamente escribió un libro que se llama Las aventuras políticas de Antonio Javi Tamariz. Es un personaje poblano muy peculiar, y su hermano fue un poco más serio y fue un filántropo muy importante, porque se dice que él en una ocasión le tocó salir muy tarde de su casa, ¿sí? En la noche, y observó cerca de una acequia una mujer que había dado a luz a una criatura, y desgraciadamente esa criatura los perros se la habían arrebatado y la estaban devorando. Entonces él quedó horrorizado ante esta imagen, ¿sí? Y él ahora sí que unió sus esfuerzos para adquirir el terreno, y posteriormente a su muerte se comenzara a edificar con toda su herencia este hospital, donde todas las mujeres poblanas que no tuvieran los medios suficientes para atenderse en el hospital pudieran dar a luz en un espacio digno y sin costo. Sí. A la fecha todavía la fundación sigue dando ese servicio a las mujeres de muy escasos recursos para que puedan atender aquí su parto, ya no tan gratis, sino con una pequeña compensación, una pequeña diferencia económica, pero les sale mucho más económico que dar a luz en un hospital particular o a veces en los mismos del seguro. Digo porque mi sobrina aquí nació precisamente gracias a esa parte de la fundación, que todavía sigue preservando ese legado de Luis Aro Tamariz. Y en la entrada del vestíbulo está un retrato grandísimo de él, y también el arquitecto poblano Eduardo Tamariz Almendaro, que fue quien se encargó de hacer la construcción del edificio. Este edificio, si observan, es ya netamente del periodo de transición entre el siglo XIX y XX, porque ya tiene en su fachada elementos típicos ya del siglo XX, como es el ladrillo, ya como elemento de construcción y decoración, aunque si se fijan el estilo de construcción es muy británico, es muy tipo inglés, ¿sí? Cuenta con elementos totalmente moriscos o árabes, como es la torrecilla en la parte posterior, que es la parte superior de la capilla, y también el acabado en los vitrales en el interior y las arcadas, que son de estilo mozárabe totalmente.
Sí, este importante edificio precisamente comenzó a dar sus servicios en 1886 y a la fecha pues sigue dentro de la misma dinámica de atención, aunque también forma parte ya de lo que es como dato de la organización Fundación Christus Muguerza, y forma parte también de los edificios que se anexaron al Hospital General de Puebla en 1917 y que posteriormente fueron cedidos por parte del gobierno del estado a la universidad cuando la universidad creció en los años 50, y cuando ocurrió el proceso de reforma universitaria, cuando nació la UPAEP, este edificio fue la mitad que le tocó a la nueva universidad, la UPAEP, para dar cabida a los alumnos que estaban estudiando medicina. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a continuar hacia la esquina, vamos a pasar de frente de la escuela José Manso, vamos a hablar también de la antigua Plaza de Toros y ya vamos a terminar nuestro recorrido en el Paseo Bravo. Entonces continuamos sobre la misma acera. Mencionamos en el camino mientras que precisamente con la intención de ser parte de un modelo educativo que pensaba implantar el porfiriato, que comprendía lo que era la formación integral de los niños desde su infancia, en las cuales se les llamó esta escuela tipo escuela modelo. Sí, muy similar también en la construcción de este edificio y en la concepción del mismo es el centro escolar de Gustavo P. Mar, que se encuentra en la 5 de Mayo y la 20 Oriente. Sí, que también es del mismo año y que actualmente me parece que es la escuela José Ortiz de Domínguez, también ahí en el barrio de San Antonio, pero formaban parte de ese mismo circuito de escuelas que se acercarían lo más parecido a lo que actualmente es un centro escolar, en el que el infante entra desde muy pequeño y se va pasando por las diferentes asignaturas, y al final de su formación se les daba un taller donde se les enseñaba ya sea curtiduría, que les enseñaba zapatería, carpintería, herrería y diferentes otros talleres. Ya con el cambio de las autoridades, después de la revolución, pues cambió el plan educativo y actualmente es una escuela matutina vespertina. En la mañana me parece que es la Leona Vicario y en la tarde es la Juan N. Méndez. Al revés, perdón. Juan N. Méndez y Leona Vicario. Me parece que también tuvo división de sexos, por un lado eran las niñas y del otro lado eran los niños, aunque originalmente esta escuela era de puros niños y la de niñas estaba en San Antonio. Sí, por último mencionar don José Manso, para mí un arquitecto poblano, sí, que su mayor periodo de actividad fue a mediados del siglo XIX. Sí, es uno de los arquitectos que se mandaron a Europa, digamos, a empaparse de todo lo nuevo. Llegó a Puebla y empezó a meter mucha innovación. Él fue el que principalmente promovió mucho el uso del neoclásico en el interior de muchas iglesias. Digamos que a nivel crítico se le debe a él la destrucción de muchos de los retablos barrocos originales de las iglesias para sustituirlos por esos altares de estilo tipo romano, con columnas y con pedestales muy al estilo europeo, ¿sí? Y todo lo barroco que había en el interior de los templos fue reemplazado por ese nuevo estilo. De igual forma también se le recuerda a él porque él fue quien dirigió los trabajos de traslado de la imagen del Señor de los Trabajos en el exterior de la iglesia de San Pablo, y a él le tocó meter ese lienzo de piedra, recortarlo de la pared y meterlo al interior de la iglesia, justamente cuando estaban ocurriendo los hechos bélicos del sitio de Puebla de 1856, que corresponden al levantamiento de Luis Javi Tamariz. Durante todo ese momento fue un minisitio que sufrió la ciudad. Sí, en ese momento pues, se les ocurrió quitarle la pared y meterla al interior de la iglesia, y se dice que fue milagroso el traslado porque fue también dirigida la obra, que se hizo en el transcurso de 3 horas sin lesionarse nadie, sí, y sin que les cayera un bombazo. Entonces por eso le llamó también el Señor de los Trabajos a esa imagen que se encontraba originalmente